El director ejecutivo del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, afirmaba hace poco que la quinta revolución industrial será distinta a cualquier cosa que el género humano haya experimentado antes, por su escala, alcance y complejidad. La primera revolución industrial va desde 1760 a 1860 y fue estimulada por la máquina de vapor y alimentada por combustibles fósiles. Cada revolución ha modificado esa relación entre productividad y capacidad de decisión humana. Antes de la primera revolución industrial, el 80% de las personas en el planeta eran agricultores, para que todo el mundo pudiera comer. La máquina de vapor modificó la economía social, permitiendo a las máquinas producir productos. Entre 1760 y 1870, holandeses, portugueses y franceses representaban el 50% del PIB mundial. Los trabajadores durante ese tiempo fueron testigos de una dramática tendencia hacia la urbanización, acompañada por un aumento en las industrias del hierro y textiles, todas impulsadas por la invención de la máquina de vapor. La segunda revolución industrial, entre 1869 y 1945, se estructura a partir de la producción de electricidad y su introducción en la industria. Eso originó la producción en masa. Carl Benz patentó el primer automóvil del mundo en 1886. 10 años después, Henry Ford construía su primer automóvil. Ford rediseñó la fábrica cuando las estaciones se convirtieron en estaciones de trabajo. Las piezas se transportaban a cada zona mediante cintas transportadoras. Había nacido la primera línea de montaje, lo que a su vez inauguraba la industria 2.0. Déjame que la nombre así. A medida que eso se fue naturalizando, el empleo se convirtió en algo masivo. La demanda no paraba de aumentar. Con el auge del acero, el petróleo y la electricidad, se llegó a las innovaciones como el teléfono, la bombilla y el motor a combustión. La tercera revolución industrial, comprendida entre el 45 y el 90, digamos que ha sido dinamizada por la ciencia y la tecnología que produce nuevas formas de comunicación, basándose principalmente en la electrónica y en los primeros avances digitales. Fue causada por la invención del microprocesador, desarrollado en el 69 por Intel. El microprocesador condujo a la invención de la computadora de hogar a medio plazo. Los PC revolucionaron el lugar de trabajo. Las tareas complejas y repetitivas se realizaban por programas, lo que permitió la orientación del proceso y la automatización tanto en la oficina como en la línea de producción. Se caracterizó por el auge de las tecnologías digitales, incluida la computadora personal, y algunos ya aseguraban que la propia Internet. No está clara la frontera entre ese momento y la llegada de la cuarta revolución industrial. Algunos defendemos que, aunque digital, la tercera termina cuando nace Internet. Otros la extienden hasta bien entrada la pasada década. La cuarta revolución industrial no la hemos percibido hasta bien entrado 2010, pero considero que se gestó a mediados de los años 90. Desde entonces, a nuestros días, gracias a la nanotecnología, la inteligencia artificial, los drones, las impresoras 3D, la aparición de la realidad virtual, los primeros estadios de la inteligencia artificial, la robótica avanzada y la gestión masiva de datos, ha estructurado la servilización de muchas cadenas de valor que se basaban solo antes en productos. La necesidad diaria de usar un teléfono móvil, una tableta, un dispositivo para administrar tu vida es solo el comienzo. Miles de millones de sensores están capturando información, enviándola a la nube para guardarla y analizarla. La cuarta revolución industrial no es solo una plataforma tecnológica, sino también avances en comunicación y conectividad. Se desarrolló con el 3G, evolucionó con el 4G, y entregará a la siguiente revolución toda la potencia de la inmediatez del 5G. Combinando la infraestructura de comunicaciones necesaria para conectar a toda la humanidad, el resultado ha sido ya una verdadera sociedad global. La impresión 3D va a reducir el transporte de productos terminados a todo el mundo, pero obligará a su vez transportar las materias primas que permitan la fabricación aditiva. Lo que está claro es que las revoluciones industriales se producen cada vez de una manera más rápida y en periodos de tiempo cada vez más cortos. A esto se le llama innovación exponencial. Aún así, siempre han sido beneficiosas, puesto que cada una de esas revoluciones han representado un reflejo industrial, socioeconómico y cultural en cada cambio de mentalidad, de actitudes y de responsabilidades políticas. Si te fijas, todas han sucedido en un espacio que ronda los 200 años. Digamos que cuando nos acercamos a esos periodos de la historia solo analizamos el qué ha sucedido, pocas veces para quién o con quién, pero sobre todo nunca nos acercamos al por qué. Nos hemos basado estos siglos deshumanizando el progreso y estimulando tendencias que ahora vamos a pagar. Pero si crees que la quinta revolución industrial solo será un derivado de las 4 anteriores, podríamos estar equivocados. La cosa viene de lejos, de diferentes etapas, las 3 eras previas.
La primera fue la era de la producción natural. Desde el principio de la propia especie humana, hace unos 300.000 años, hasta aproximadamente hace 10.000, consumíamos la generosidad de la naturaleza, y quien mandaba era la naturaleza. La segunda fue la era de la producción sostenible, productos sostenibles para comer, entre el 9000 a.C. y mediados del siglo XVIII. Los seres humanos y los animales por fin domesticados utilizaban su fuerza y habilidad para crear infraestructuras, para alimentar asentamientos humanos más grandes y cada vez menos nómadas. La tercera era la era de la fuerza industrializada. Esta ya sí que representó la deshumanización de la fuerza física. Los humanos tenían que competir con máquinas por el precio o cambiar a nuevas formas de trabajo más intelectuales para producir los bienes y servicios consumidos por la sociedad. La cuarta es la era de la inteligencia industrializada, que continúa hasta hoy. Proyectar las técnicas actuales en los próximos años sugiere que los sistemas autónomos serán capaces de superar a los humanos en todas las áreas donde la inteligencia es el componente clave de la producción. Es probable que la llegada de la inteligencia automatizada sea incluso más perturbadora para los patrones existentes de la sociedad que lo que hemos previsto. La inteligencia automatizada, combinada con el trabajo físico automatizado, será siempre más rentable que cualquier cosa que hagamos los humanos. El primer gran cambio creó empleo. El segundo cambio creó empleos que conocemos de alto valor. Y hoy, el tercer cambio, el más intenso y profundo, está destruyéndolo en muchos campos. No en todos. Como he dicho, el empleo y la automatización no son necesariamente polos iguales, pueden atraerse y estimularse. Ahora bien, ¿qué sucede cuando la inteligencia artificial hace que el trabajo mental automatizado sea más eficiente? Este cambio en la producción requerirá un cambio absoluto en nuestra estructura social. Deberemos repensar nuestras vidas y su propósito. Tal vez el propósito vital de los seres humanos no era el de ganarse la vida. ¿Te imaginas? Tal vez no estamos en una revolución industrial. Tal vez en lo que estamos es algo mucho más complejo y sofisticado. ¿Podría ser la cuarta revolución industrial el punto y final de un proceso que permita automatizar todo cuanto sea necesario para tener una sociedad completamente estable? ¿Sería pues la quinta revolución industrial un nuevo modelo económico que establezca la deshumanización de la propia industrialización por completo? Pensar que me ha tocado vivir, aunque nos pille mayores, la etapa en la que el ser humano, gracias a la tecnología, a los robots, a la inteligencia artificial, regrese al origen absoluto de su capacidad de desarrollo humano es algo sublime. Sin haber digerido aún los desafíos que plantea la presente era digital a los ciudadanos, empresas, instituciones, identificamos la oleada de una quinta tecnología, una quinta revolución, la de la sostenibilidad digital, con nuevos y contundentes retos, y que será un punto de inflexión para la humanidad en la mayor medida posible por una razón determinante: la convivencia con una especie más inteligente que nosotros. Los expertos estiman que ese momento llegará entre 2040 y 50, apenas nada, que afectará a todo, desde las pensiones, el futuro del trabajo, las relaciones sociales, la empresa, la robótica, la política, la economía. Yo no sé qué es lo que viene. Nunca nadie pudo saber con exactitud lo que las anteriores revoluciones tecnológicas iban a comportar. Y por eso recomiendo tomarse cualquier predicción con un grado de escepticismo defensivo. Pero, ¿qué tal si analizamos eso que parece que viene? Su intensidad podría ser otra, la velocidad también, y su afectación a nuestra vida muy probable que se le parezca. Por eso, es mejor si estamos preparados para lo que pueda acontecer. Siempre será una buena estrategia. El futuro de la tecnología transcurrirá a través de un concepto llamado singularidad. El término singularidad tecnológica se atribuye al matemático y físico húngaro John von Neumann, que en el 1958 hablaba de un momento en el que las máquinas serían autosuficientes. Habló de un mundo técnicamente automático. La singularidad tecnológica va a provocar que la civilización sufra la mayor aceleración en términos de progreso que jamás haya vivido. Hay expertos que dicen que la conciencia humana podrá pasarse a una máquina no muy tarde. Existen dos grandes proyectos centrados en esa investigación intensiva del cerebro: el Human Brain Project de la Unión Europea y el proyecto Brain de Estados Unidos. La idea es capacitar esa vinculación entre el cálculo infinito de un robot con la percepción de modelos de pensamiento neuronal de nuestra especie. El tercer motivo por el que muchos consideran que la singularidad es inevitable y no muy lejana
en el tiempo es que la ley de retornos acelerados establece que el progreso humano se mueve de forma exponencial y no lineal. Por tanto, el desarrollo tecnológico es mucho más rápido de la forma en la que los seres humanos somos conscientes de él. Eso ha pasado varias veces. Ahora, incluso Google mantiene que la quinta revolución industrial no sucederá antes de 2029, pero que a partir de ahí será evidente. Dicen que aunque la potencia bruta del cerebro humano pueda alcanzarse en un ordenador en 2022, serán necesarios otros 8 años para que esa potencia tenga capacidad real similar a la de un cerebro humano. Esa singularidad no se alcanza de golpe, sin previo aviso. Tendrá 3 fases de implementación. Una primera fase en la que los ordenadores alcanzarán un nivel de computación similar al cerebro humano, entre el 25 y el 29. La segunda fase ofrecerá a la inteligencia artificial incluida en las computadoras o hardware robótico la capacidad de mejorarse a sí mismas, algo que sucederá entre el 29 y el 35. La tercera y última fase será la más compleja y con la que, si ahora tenemos problemas de entendimiento entre el poder político, social o económico con la tecnología, lo que viene puede ser ya un canto lírico. Esa fase finalmente tendrá una entrada a partir del crecimiento exponencial y sumamente rápido que provocará que las computadoras se mejoren a sí mismas. Será tan veloz que seremos incapaces de comprenderlo como seres humanos. Eso estará pasando de manera plena en el 2040. Faltan 2 décadas y antes estaremos notando todo lo que eso va significando. Imaginamos el futuro hacia esa singularidad. El problema es que esa predicción la hacemos con los elementos de análisis que conocemos ahora, con los avances técnicos de ahora y sin poner nada que sume a la ecuación algo que ni tan siquiera podemos imaginarnos ahora que podrá existir. Pongamos un ejemplo. Si acceder al espacio sigue haciéndose a los parámetros tecnológicos actuales, avanzaremos en un sentido concreto. Pero si incorporamos una variable inexistente hoy, la singularidad, cuando la inteligencia artificial sea capaz de mejorarse a sí misma, de volverse exponencial, en el sentido más estricto del término, podríamos estar viajando de otro modo. Esa segunda fase, que decía antes, y que permitirá que la inteligencia artificial incluida en las computadoras le dé una capacidad de mejorarse a sí mismas, provocará que una transformación exponencial de nuestra industria podría estar en que se inventara algo que el cerebro humano no puede generar porque es incapaz de calcularlo. Esa novedad tecnológica inventada, descubierta o generada por un robot puede ser un software inteligente, un aprendizaje exponencial. Todo eso podría revolucionar esa conquista del espacio. ¿Quién sabe? Ahora no sabemos qué es, como no sabíamos qué era la comunicación en la red masiva, inmediata y sin limitaciones hace apenas 3 décadas. Es evidente que no estamos preparados para ese cambio todavía, pero quiero que sepas que todo cuanto viene, estoy convencido que es extraordinariamente mejor que lo que tenemos hoy. El mundo mejor que antes y mucho peor que después. A principios del siglo XIX, la pobreza extrema en el mundo llegaba al 94% de la población, hoy es del 10%. La democracia solo llegaba al 1% de la población, hoy es al 56%. La educación básica alcanzaba un 17% de la gente, hoy un 86%. En 1820 solo sabía leer el 12% de los habitantes del planeta, hoy el 85%. Moría el 43% de los niños menores de 5 años, hoy solo es el 4%. El mundo está mucho mejor, y eso seguirá sucediendo y a más velocidad por varias razones. Mientras nos las arreglamos como podemos hoy, podemos ir preparándonos para ese futuro tecnológicamente más humano. Una nueva era del renacimiento marcada por la creatividad y la sostenibilidad. Un plan como especie que nos permite entender que somos un conjunto muy valioso y frágil. Las máquinas nos lo van a ir explicando en capítulos cortos y efectistas. Ya verás. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, le das al like. Te suscribes si aún no lo estás, le das a la campanilla para que te avise cada vez que subo un vídeo y sobre todo deja tus comentarios, que en este vídeo son muy importantes saber cómo vemos ese futuro entre todos. Hasta la próxima.